Ese día, en mi cumpleaños, las palabras de mi nuera me cayeron como un balazo en pleno pecho. Esto será tu última cena antes de que te vayas al asilo. Doña Ana, dijo Katia con esa sonrisa falsa que siempre me helaba la sangre. Yo, Ana María, con 60 años encima, sentada a la mesa con mi hijo Julio y esa mujer que se había metido en mi familia como una plaga. Sentí el mundo dar vueltas. El olor a mole y tortillas recién hechas se volvió amargo, como si el vapor de la comida se mezclara con el veneno de sus intenciones. Lo vi venir. Pensé que sería una noche especial, como cuando Julio era chiquito y me hacía tarjetas con crayones. Pero ahí estaba él, mi propio hijo, asintiendo como un perrito obediente. Sí, mami, es lo mejor, murmuró, con la voz que me recordaba a su padre, el cabrón que se fue hace años. El sudor me corría por la espalda, y el peso de mi collar de perlas, ese que me regaló mi madre, se sentía como una cadena atándome al asiento. Mantuve la calma, aunque por dentro gritaba. Pues esta es tu última cena en esta casa. Le espeté a Katia con la voz firme como el tequila que mi abuelita me enseñaba a tomar en secreto. Sus ojos se abrieron como platos, y Julio palideció. No tenía ni idea. Yo, la que siempre parecía la abuelita tonta, era la dueña de toda la casa en la que vivían, los terrenos en el DF, las inversiones que había guardado como un nido de hormigas. Marcos, mi abogado de confianza, el que me ayudaba con los papeles desde que enviudé, ya tenía todo listo. Pero no era solo rabia lo que sentía, era un remolino de miedos. ¿Cómo habían llegado a esto? Katia, con su maquillaje barato y sus mentiras, orquestando todo para robarnos. Escuché rumores, esas pláticas de vecinas en el mercado, de que andaban diciendo que estaba loca, que querían declararme incapaz para quedarse con mis cosas. Y Julio, mi Julio, ¿cuántas veces había metido la mano en mi joyero? Esas pulseras de oro que desaparecían, el dinero que salía de mi cuenta como agua en un chorro roto. Hoja coma, mientras la cena se enfriaba en los platos, empecé a juntar las piezas. Katia con sus deudas de apuestas, Julio hundiéndose en el lodo con ella. Pero yo no me iba a quebrar, no después de lo que pasé criando a mi hijo solo, luchando en este país que a veces parece una jaula. Con la ayuda de Marcos ya veía el camino, documentos, pruebas, un desalojo que les caería como un tromil. Aún así, algo me inquietaba. ¿Qué más escondían? ¿Cuánto daño habían hecho ya? Esa noche, al acostarme en mi cama y mientras el reloj ticaba, me preguntaba: ¿será que podré salir de esto intacta? ¿O me llevarán al fondo conmigo? Esa noche, con el eco de sus voces retumbando en mis oídos como un mariachi desafinado, no pude pegar un ojo. ¿Intacta o al fondo? Esas preguntas me picaban como chiles habaneros en una herida abierta, y me di cuenta de que no podía esperar al amanecer. Me levanté de la cama, el piso de baldosa fría bajo mis pies descalzos, como el beso traicionero de un amante que se va. El aire nocturno olía a jazmines mustios del jardín, un recordatorio amargo de los días felices que se habían podrido como fruta en el sopunto. Fui a mi escritorio. Ese mueble de caoba que mi madre trajo de Guadalajara, con sus cajones llenos de secretos y polvo acumulado. Mis manos temblaban, sudorosas, mientras rebuscaba entre facturas y fotos viejas. Ahí estaba, escondido debajo de un sobre amarillento, un sobre sellado con el nombre de Marcos. Lo abrí con el corazón galopando, como un toro en la plaza, y lo que leí me dejó helada, el papel crujiendo entre mis dedos como hojas secas. Era una carta de Marcos, pero no la que esperaba. No eran instrucciones legales, era una confesión que volteaba todo de cabeza. Ana María, mi querida amiga, has sido tú la que lo empezó todo, decía. Resulta que años atrás, cuando enviudé, yo misma le pedí a Marcos que preparara papeles para transferir mis bienes a Julio, por si perdía la cabeza con la edad. Pero no era solo eso. La carta revelaba que Katia era mi hija. Sí, mi hija secreta, la que di en adopción hace 40 años, cuando era apenas una chiquilla asustada en un pueblo de Michoacán. Marcos lo sabía todo, había ayudado a encubrirlo,
y ahora con su letra temblorosa Pepa de estas Cadetán admitía que Katia lo descubrió recientemente y me estaba confrontando no para robarme, sino para reclamar su herencia. El mundo se me vino encima un terremoto en mi pecho que me robó el aliento. ¿Cómo era posible? Yo, que me veía como la víctima, la abuelita abandonada, era la culpable. Peleas con Katia, sus sonrisas falsas, todo cobraba sentido. No era envidia, era dolor, el mismo que yo había enterrado como un cadáver en el desierto. Y Julio, mi hijo, sabía, la carta no decía, pero el sudor en mi espalda se volvió hielo. Si Katia era mi sangre, entonces había pasado años odiando a mi propia hija, mientras Julio era él el intruso en mi familia. Me desplomé en la silla, el dolor filtrándose por mis poros como veneno de alacrán, una mezcla de vergüenza y culpa que me ahogaba, pero en medio de ese caos, una chispa de fuerza brotó, como el agave que resiste la sequía. No me quedaría, lucharía por la verdad, por reconstruir lo que había roto. Sin embargo, al guardar la carta, un nuevo miedo me invadió. Si revelaba esto, destruiría a Julio para siempre. O peor, si Katia y Marcos unían fuerzas, me dejarían sin nada, sin familia. Mientras el gallo cantaba al otro lado de la ventana, supe que la tormenta no era de ellos, era mía. Podría redimirme, o este secreto me arrastraría al abismo para siempre. Esa noche, con el gallo cantando al otro lado de la ventana como un recordatorio impaciente del alba en Michoacán, me quedé allí, sentada en la oscuridad, preguntándome si podría redimirme o si ese secreto me arrastraría al abismo para siempre. Te confesaré, lector, que el peso de la verdad me aplastaba como una piñata reventada, con sus dulces amargos esparcidos por el suelo. No podía quedarme quieta, el remordimiento me picaba en las venas, así que me arrastré de nuevo al escritorio. Mis dedos temblorosos como hojas de nopal en el viento, rebusqué entre los cajones el olor a madera vieja y tinta seca llenándome las fosas nasales, un aroma que me transportaba a tiempos que prefería olvidar. Debajo de un atado de cartas amarillentas, encontré un diario forrado en cuero, el que mi madre guardaba como un tesoro prohibido en nuestra casa de Guadalajara. Lo había heredado yo, pero nunca lo había abierto, temerosa de lo que pudiera desatar. Ahora, con el corazón latiendo como tambores en una fiesta de muertos, lo desaté con manos sudorosas. Las páginas crujieron al abrirse y las palabras saltaron como fantasmas en la noche. Ana María, mi niña, el secreto más grande no es el de Katia. Leí en la letra temblorosa de mi madre. Resulta que yo misma no era quien pensaba. Había sido adoptada de pequeña en un pueblo perdido de Oaxaca. Y mi verdadera madre, una mujer que nadie mencionó jamás, era la hermana perdida de la familia que me crió. Pero eso no era todo. La carta continuaba: Marcos, no solo era tu abogado, era tu medio hermano, el hijo bastardo que tu padre ocultó en Veracruz. Y Julio es su hijo contigo, no de tu difunto esposo. El mundo se derrumbó como un taco al pastor mal hecho, todo revuelto y caliente. Julio, mi hijo con Marcos, eso significaba que había pasado años criando a mi propio sobrino, como si fuera de otro, mientras Katia era en realidad mi sobrina por parte de Marcos. La confusión me golpeó como un rayo en plena tormenta de Julio. Toda mi vida era una mentira tejida en la sombra. Yo, la abuelita inocente, había sido el centro de este enredo, ignorante de cómo mis decisiones en la juventud, esas noches apasionadas y prohibidas con Marcos en las playas de Acapulco, habían creado una familia fraseteturada. A las lágrimas me quemaron los ojos como tequila puro, una mezcla de ira y alivio que me hacía temblar. ¿Cómo podía haber olvidado? Flashes de recuerdos me invadieron, los susurros de Marcos en mis oídos, sus promesas rotas, y Julio con esos ojos que ahora veía iguales a los de su verdadero padre. Pero esta revelación no traía paz, solo más caos. Si contaba la verdad, destruiría, o peor. Si Katia lo descubría, unía fuerzas con Marcos para reclamarlo todo, me dejarían sola, sin nada en esta vida. Me levanté, el piso frío bajo mis pies como el beso de un traidor, y miré por la ventana hacia el jardín donde los jazmines se mecían en la brisa. En medio de la angustia,
Una chispa de fuerza brotó en mí, como el maíz que resiste la sequía. Pero mientras cerraba el diario, un nuevo temor me heló, y si había más secretos enterrados como tesoros malditos, esperando para volverse contra mí. La tormenta apenas comenzaba y yo estaba en su ojo, sin saber si saldría verba punto esa noche, con la tormenta rugiendo en mi interior como un guisache en llamas. Me quedé ahí, en el ojo del huracán, preguntándome si de verdad quería seguir hurgando en ese diario maldito. La tormenta apenas comenzaba, y yo estaba en su ojo sin saber si saldría viva. Pero, lector, no podía parar, el miedo me jalaba como un anzuelo, y la curiosidad era más fuerte que el remordimiento que me carcomía las entrañas. Me senté de nuevo en el escritorio, el cuero del diario áspero bajo mis dedos, meles de... como la piel de un cocodrilo en los ríos de Tabasco. El olor a tinta vieja y secretos podridos me llenaba la nariz, un hedor que se pegaba como el ají en la lengua. Abrí las páginas, con manos que temblaban igual que un mariachi borracho con su guitarra. Y ahí, entre las líneas garabateadas, encontré lo que no esperaba: una carta oculta, doblada como un tamal envuelto en hoja de maíz. Ana María, hay más sombras en tu pasado. Leí la letra de mi madre, ahora más temblorosa, como si el papel mismo gritara de dónde olo. De pronto un flash me golpeó como un balazo en plena Guelaguetza, recuerdos que había enterrado más profundo que un tesoro en las playas de Yucatán. Era yo, joven y tonta, en una noche de borracheras en Puebla, discutiendo con mi esposo por sus mentiras. La pelea escaló, y en la neblina del tequila y la ira lo empujé, sí, lo empujé, lector, y lo vi caer, su cuerpo rompiéndose como un piñata de barro contra el suelo. Pensé que era un accidente, que el destino se lo llevó, pero ahora lo veía claro: fue mi culpa. Yo lo maté. El secreto más oscuro no era de mi madre, sino mío, enterrado en mi mente como un nopal espinoso, que nunca sanó. El mundo se me vino encima como una luz en las montañas de Chihuahua. Todo lo que creí, mis años de viuda inocente, era una ilusión construida sobre sangre. Y si Julio lo sabía, si esa mirada suya, tan parecida a la de Marcos, escondía un conocimiento que lo volvía mi juez. No, no podía ser, pero cada respuesta traía más preguntas, como un mariachi que no para de tocar. Intenté convencerme de que era un error, que el remordimiento no me destruiría, pero en lugar de alivio, solo encontré una nueva ola de culpa, un tsunami que amenazaba con ahogarme. Me levanté, el piso crujiendo bajo mis pies como hojas secas en un campo de Michoacán. Y miré al espejo. ¿Quién era esa mujer? Esta extraña que había vivido una vida de mentiras. Tenía que buscar a Marcos, confrontarlo. Pero ¿y si al hacerlo desataba una venganza que arrasara con todo? La verdad era un cuchillo doble filo, cortando mis defensas mientras prometía liberación. Y entonces un atisbo de fuerza me invadió, como el sol que sale después de una tromba en el DF. No me rendiría, no aún. Pero mientras guardaba el diario, un golpe en la puerta me heló la sangre. Era un visitante en la noche, y su sombra en el umbral prometía más tormentas. Que yo no estaba lista para imprenta. Fe en una fiesta. En Oaxaca me acerqué a la puerta. En Oaxaca me acerqué a la puerta, el aire frío de la noche pegándome a la piel como el rocío en las milpas de Morelos. ¿Quién diablos será?, pensé, mientras mi mano temblaba en el pomo, como si tocara un chile habanero. Abrí la puerta 1 centímetro, lo suficiente para que la luz del pasillo iluminara una figura envuelta en sombras, una mujer joven, con ojos que me miraban como si me conocieran mejor que yo, mi madre vuelta de la tumba. Era alguien nuevo, pero al mismo tiempo tan familiar que me dio un vuelco el estómago. Ana María, dijo, su voz suave pero cargada de veneno como el mezcal de tequila que quema al bajar. Soy tu hija, la que diste en adopción hace años, la que nunca quisiste reconocer. El mundo se detuvo. Lector, como un mar, había enterrado ese error en lo más profundo de mi alma. Una noche de juventud en Guadalajara, cuando el miedo y la vergüenza me obligaron a entregarla a unas manos desconocidas. Pero ahí estaba, viva y real, con un parecido a Marcos que me heló hasta los huesos. ¿Qué chingados estás diciendo?
Le espeté mi voz un susurro roto, el remordimiento subiéndome como bilis ácida. Ella entró sin permiso, su presencia llenando la habitación como un huracán en Veracruz, y sacó un sobre amarillento de su bolsa, el mismo tipo de papel que el diario de mi madre. Tengo pruebas, mamá, cartas, fotos y algo más. Sé lo que le hiciste a papá. Papá, mi esposo muerto, el que yo empujé en esa pelea borracha. Pero ella no podía saber, no de esa manera. Papá, ¿qué papá? Balbuceé, el miedo carcomiéndome como termitas en una casa de Tabasco. Entonces lo vi claro, no hablaba de Marcos, sino de mi esposo, el que pensé que estaba solo en mi pasado. Él no murió ese día. Ana María lo escondió, y yo crecí con él. Sé que lo mataste, y vine a como una grieta. En el Popocatépetl el suelo se me abrió como una grieta en el Popocatépetl, y caí de rodillas, las lágrimas quemándome la cara como sudor en un día de calor en Yucatán. Todo lo que creí, mi viudez, mis secretos, incluso mi cordura, era una mentira construida sobre arena movediza. Si ella era mi hija y mi esposo había vivido, ¿qué más había ocultado? Julio era parte de esto. ¿Acaso mi madre lo sabía todo y me manipuló con ese diario? Intenté negarlo, aferrarme a un hilo de esperanza, como el sol que asoma tras la lluvia en el DF. Pero cada palabra suya era un golpe que derribaba mis defensas. Hasta punto te lo diré todo. Pero no aquí, dijo ella, con una sonrisa que cortaba como un machete en la selva de Chiapas. Ven conmigo, o lo suelto todo a la policía. Y justo entonces un ruido en la ventana me hizo voltear una sombra, tal vez Julio, espiando desde fuera. No había escapado de una tormenta, había entrado en otra peor, y si al seguirla desataba un infierno que arrasara con mi vida entera. Lector, no sé si podré soportarlo, pero una chispa de fuerza me impulsa después de la oscuridad más profunda. Siempre hay una luz, por tenue que sea. Pero ahora, con esta revelación, ¿qué luz podría guiarme? Con el pulso acelerado como el repique de campanas, en una procesión de todos santos, me arrastré hacia la ventana, la cortina rozándome la piel como el polvillo de maíz. En un atole mal revuelto, «Julio, ¿estás ahí, maldito espía?», grité. La voz me temblaba como gelatina de nopal bajo el sol de Sonora. Pero cuando la sombra se despegó de la oscuridad, no era el rostro traicionero de Julio lo que era mi madre, viva y en carne, con el mismo rebozo deshilachado que recordaba de mis noches de infancia en Zacatecas, oliendo a hierbas secas y secretos podridos. «Mamá, ¿estás viva?», exclamé, el mundo girando a mi alrededor como una rueda de la fortuna en una feria de Puebla, mi estómago revuelto como si hubiera comido tacos al pastor con demasiado chile. Ella entró sin decir palabra, su presencia llenando el aire como el humo espeso de un copal en un ritual maya, y clavó los ojos en la mujer que se hacía pasar por mi hija. «No es lo que parece, Ana María. Esa no es tu hija, es tu hermana, la que di en adopción para salvarte a ti de un destino peor». El golpe me dejó sin aliento, como un puñetazo en el estómago durante una pelea en un ring de la CDMX. ¿Mi hermana? Imposible. Había creído que mi pasado era un laberinto de culpas y sombras, pero esto lo volteaba todo. Lector, si esa mujer era mi hermana, no mi hija, entonces ¿qué había pasado con la bebé que di en adopción en esa clínica de Guadalajara? ¿La había perdido para siempre o era parte de otro engaño? Mi madre, con su voz áspera como el viento en el desierto de Chihuahua, continuó. «Tuve que hacer, pero ahora ella vino por venganza, por lo que le robé, la supuesta hija o hermana. Ahora se río, un sonido cruel como el graznido de un cuervo en las ruinas de Teotihuacán. Mentiras, como siempre, mamá. Yo sé la verdad, Ana María no es tu hija de verdad. Ella es la que adopté de otra familia, y tú lo sabías todo el tiempo». El piso se hundió bajo mis pies, el miedo trepándome por la garganta como una serpiente de cascabel en las sierras de Oaxaca. Yo adoptada, mi vida entera una farsa construida sobre mentiras. Las lágrimas me quemaban los ojos como el jugo de un limón en una herida fresca,
y por un momento quise gritar, negar todo, pero una chispa de rabia me mantuvo en pie. Esa misma fuerza que me ha sacado de pozos más profundos que el cenote de Yucatán. Si seguía esta locura, ¿qué más descubriría? Que Julio era parte de la familia o que mi esposo muerto nunca existió. Intenté huir, pero mi madre me sujetó el brazo, su agarre frío como el metal de una cadena en una cárcel de Sinaloa. No te vayas, hija, o lo que queda de tu vida se derrumbará como un adobe en la lluvia. Lector, el horror me aplasta como una ola en las playas de Veracruz, pero en medio del caos, un hilo de esperanza se enreda en mi pecho. Si he sobrevivido a tanto, ¿por qué no podría reconstruirme? Sin embargo, justo cuando pensé en escapar, la puerta se abrió de golpe y una silueta nueva llenó el umbral. Era Julio, o alguien peor. El suspense me deja al borde del abismo. ¿Qué demonios vendrá ahora? La silueta en el umbral se materializó como un fantasma, sacado de una leyenda yucateca, con el sombrero calado bajo y una gabardina raída que olía a polvo de caminos olvidados en el norte. No era Julio, como temía, lector, era mi padre, el hombre que había enterrado en un cementerio de Michoacán hace años, con flores de cempasúchil marchitas y un ataúd que juré era real. Ana María, mi niña, dijo con una voz ronca, como el aullido del viento en los cañones de Durán, es mi obra. El mundo se me vino encima como una tromba en las inundaciones de Tabasco, el aire se espesó con el hedor de mentiras pasadas. Mi padre vivo, pasible. Pensé, mientras las palabras se enredaban en mi garganta como alambres de púas en una cerca de rancho. Sonorense. Retrocedía chocando contra la pared que se sentía fría y áspera como el adobe agrietado bajo el sol de Veracruz. ¿Papá? ¿Cómo? ¿Por qué? Balbuceé, las lágrimas ardiéndome los ojos como el picante de un mole poblano mal digerido. Mi madre palideció, su rebozo temblando como hojas de nopal en una tormenta, y la supuesta hermana o hija, o lo que sea, soltó una risa amarga, igual que el eco de un mariachi desafinado en una cantina de Guadalajara. Él avanzó, sus pasos pesados como los de un toro en una plaza de toros en la CDMX, y dejó caer un sobre amarillento sobre la mesa, con un sello que reconocí de inmediato, el de la clínica donde di en adopción a esa bebé. Nunca moría, Ana María. Lo fingí para protegerte de lo que soy, un hombre que traficaba vidas, que intercambiaba hijos como si fueran tamales en un tianguis. Tu madre y yo éramos socios en esto. La niña que creías tu hermana es en realidad tu propia carne, pero no de la forma que imaginas. Ella es tu melliza, la que separé al nacer para usarla en un plan que te mantendría a salvo. Pero ahora todo se desmorona. Golpe fue peor que un chingazo en una riña callejera de Oaxaca. Mi vida entera se deshacía como un pan de muerto en agua sucia. Si mi padre estaba vivo, ¿qué más era mentira? Mi esposo, muerto en un accidente que siempre me pareció sospechoso, había sido parte de esto. La mujer que me enfrentaba, con sus ojos idénticos a los míos, murmuró, y yo vine no por venganza sino por verdad. Pero si él dice eso, entonces tú, Ana María, no eres la hija que creías. Eres la que adoptamos de otra familia. Y él lo hizo para cubrir sus pecados. N no podía procesarlo. El miedo me trepaba por la espina como un veneno de alacrán en el desierto de Chihuahua, y la rabia bullía en mi pecho como un pozol recién hervido. Quería correr, huir a las playas de Quintana Roo y dejarlo todo atrás, pero esta revelación solo abría un abismo más profundo. Lector, si era adoptada, ¿quién era yo realmente? Pero mi madre intentó abrazarme, sus manos frías como el mármol de una tumba en Día de Muertos. Y justo cuando pensaba en confrontarlos, un estruendo en la puerta trasera hizo eco. Pasos, voces. Era Julio al fin, o la policía, o algo peor. El suspense me deja temblando, con un hilo de esperanza en el corazón. Si he luchado contra tormentas peores que un huracán en el Pacífico, ¿por qué no podría encontrar mi verdadera luz? Pero ahora, lector, sé el estea de las pérdidas, el peligro acecha más cerca que nunca. La puerta trasera se abrió de golpe con un estruendo que retumbó como el trueno de una tormenta en el altiplano.
Y ahí estaba él, Julio, vivo y tan real como el sabor agrio de un tamarindo en la boca. Pero no era el Julio que recordaba. Lector, no el hombre que había llorado en su funeral inventado con velas derretidas y fotos borrosas en un altar de Todos Santos. Sus ojos, duros como el basalto de un volcán en Colima, me miraron con una frialdad que heló mi sangre como el viento en las sierras de Zacatecas. Ana María, dijo con una voz que cortaba como el machete en una milpa chiapaneca, todo lo que te han dicho es una mentira, pero la verdad es peor de lo que imaginas. Yo no soy tu esposo muerto resucitado. Soy tu hermano, el que tu padre ese impostor ahí me robó hace décadas para su negocio. Su cuello punto el mundo se fracturó bajo mis pies como un azulejo rajado en una casa abandonada de Morelos, y el aire se llenó de un hedor a traición. El aire se llenó de un hedor a traición, después era como el humo de un copal quemado en un ritual malogrado. Mi hermano, imposible. Pensé, mientras las palabras se atoraban en mi garganta como un hueso de pescado en una cena familiar. Retrocedí, tropezando con la mesa donde yacía el sobre amarillento, mi piel erizada como la piel de un armadillo en el desierto de Sonora. Mi padre o lo que fuera se tensó, su gabardina oscilando como un rebozo en un baile de son jarocho, y la mujer que supuestamente era mi melliza soltó un grito ahogado, sus manos temblando como hojas de maguey en una creciente. No, no es verdad, balbuceé, las lágrimas quemándome los ojos como el ají en un pozole guerrerense. ¿Cómo pudiste, Julio? O whatever tu nombre real sea. Él avanzó, sus pasos pesados como los de un jaguar en la selva yucateca, y sacó un documento arrugado de su chaqueta, lo mismo que un billete en un mercado de Tepito. Mira esto, Ana María Somedi, eres la pieza clave de todo. Tu padre te usó como cebo, pero yo fui el que escapó. Y tu madre, esa mujer que te crió, no es más que una cómplice que te mintió desde el principio. Eres hija de un clan que traficaba no solo niños, sino identidades enteras. La que crees tu melliza es en realidad mi hija, la que tuve con una mujer que tu padre destruyó, y tú, hermana, eres la que lo orquestó todo en tus pesadillas olvidadas. Tienes recuerdos bloqueados, secretos que te hacen la reina de este infai. Mera punto e impacto me golpeó como un maremoto en la costa oaxaqueña, hundiéndome en un abismo de culpa y vergüenza. Yo involucrada, el miedo trepó por mi espina como el veneno de una viuda negra en las montañas, y la rabia explotó en mi pecho como un volcán en erupción. Si era verdad, entonces mi vida entera era una ilusión construida sobre cenizas. Intenté negarlo, pero las palabras de Julio abrieron una herida más profunda. Lector, cada respuesta solo arrastraba más preguntas. Mi madre, oh impostora, me miró con ojos suplicantes, pero la aparté, sabiendo que el abrazo sería otra tramampa. Justo cuando Julio extendía la mano. Otro golpe en la puerta delantera hizo eco voces autoritarias, como la policía en una redada de la Ciudad de México. Era el final o el comienzo de algo peor. En medio del caos, un hilo de esperanza se aferró a mi alma, como el amanecer después de una noche de muertos en Michoacán. Si he sobrevivido a tormentas que arrasan pueblos, ¿por qué no podría desentrañar esta oscuridad? Pero ahora, lector, el verdadero horror acecha, y no sé si podré enfrentarlo. Y el golpe en la puerta delantera explotó como un petardo en una fiesta de independencia en Guadalajara, sacudiéndome hasta los huesos, lector. Voces autoritarias resonaron en el pasillo, cortando el aire como el silbido de un tren en las vías de Chihuahua. Y antes de que pudiera procesar el horror que Julio acababa de desparramar en mi vida, la puerta se abrió de par en par. Ahí estaban ellos, policías con uniformes rígidos como el lino de una camisa de manta oaxaqueña, pero sus ojos brillaban con una familiaridad que me heló el alma, como el rocío helado en las faldas del Popocatépetl. Ana María, dijo el que parecía el jefe, con una voz que no era de extrañar, sino de complicidad, vamos a terminar esto de una vez. Retrocedí, mi corazón latiendo como un tambor en un ritual mazateco, mientras Julio se volteaba hacia ellos con una sonrisa torcida,
porque mientras Julio se volteaba hacia ellos con una sonrisa torcida, sus manos levantadas en rendición. Pero no, lector, no era el final que esperaba. El policía se acercó a mí, no a él, y sacó un expediente de su bolsa, el papel crujiendo como hojas secas de nopal en el desierto. Todo este tiempo, has creído que eres la víctima, murmuró, y sus palabras se clavaron en mi pecho como espinas de ajabe. Pero mira esto, eres tú la que firmó los papeles, la que borró los recuerdos. Tú, Ana María, eres la cabeza del clan. Tu padre solo era un peón. Y Julio es el hermano que vendiste. Sí, pero también el padre de la mujer que creías tu melliza. Ella es tu hija, no tu hermana, y la manipulaste para protegerte a ti misma, punto. El mundo se derrumbó sobre mí como un muro de adobe, en un temblor morelense, y el aire se llenó de un olor a miedo rancio, como el que sale de una cueva en Yucatán, después de la lluvia. Yo, la traficante, imposible, grité en mi mente, mientras las lágrimas rodaban por mi cara como sudor en una tolteca bajo el sol de Veracruz. Pero el documento que me mostró, con mi firma garabateada, lo confirmó todo. Había bloqueado mis propios horrores. Lector, enterrándolos bajo capas de mentiras, como un tesoro escondido en las ruinas de Teotihuacán. Mi madre, esa impostora, sollozó en la esquina, pero ahora veía la verdad. Ella era mi aliada, no mi protectora, y Julio, con su mirada de basalto, me miraba no con odio, sino con lástima. ¿Recuerdas ahora, hermana? O mejor dicho, mamá, dijo él, y su voz me golpeó como un golpe de box en el zócalo en Tehuil, pero mis pies se anclaron como raíces de ceiba en la selva, y la vergüenza me envolvió como el humo de un copal mal quemado, asfixiándome con su amargura. Si era verdad, entonces mi vida no era una ilusión, era un crimen que había orquestado. Pero esta revelación solo abría más heridas si yo era la culpable. ¿Qué pasaba con los inocentes que había destruido? El policía me esposó, el metal frío cortando mi piel como el filo de un cuchillo en una cocina tabasqueña. Y mientras me sacaban, Julio susurró: no es tarde para redimirse, pero el precio será tu cordura. Punto. Y ahora, lector, con el eco de las sirenas alejándose como un lamento en las calles de Puebla, me pregunto sobre el horror no ha terminado, apenas comienza. Y en la oscuridad de la celda un nuevo secreto acecha, listo para desatarse. En la oscuridad de la celda, ese agujero húmedo que olía a mojo y a orines estancados como un río en las faldas de Chiapas, durante la temporada de lluvias, el nuevo secreto se retorcía dentro de mí como una serpiente de cascabel despertando en las dunas de Sonora. Lector, te juro que intenté ignorarlo, apretando los ojos con fuerza, pero las paredes se cerraban como las ruinas abandonadas de Chichén Itzá. Susurros que no eran míos eco en mi mente. No es real, me repetí, con el corazón golpeteando como un mariachi descontrolado en un palenque de Jalisco. Pero la verdad se colaba por las grietas, un veneno dulce y amargo, que me quemaba la garganta. Pronto la puerta de la celda se abrió con un chirrido que rasgó el aire como el filo de un machete en una milpa yucateca. Y ahí estaba ella, mi melliza, la que creí mi hermana y que ahora sé es mi hija. Lucía diferente, con el rostro marcado por sombras que no recordaba, sus ojos brillando como el oro de Taxco bajo la luna. Ana María dijo con una voz que sonaba a traición envuelta en miel: tenemos que hablar, y rápido, antes de que los otros lleguen. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra el muro frío, que se sentía como el basalto de un volcán extinto, y le grité: ¿qué más hay? ¿Qué secreto se esconde ahora en esta pesadilla? Signo de interrogación. Su respuesta me golpeó como un toro en una plaza de toros en México. Lector, no eres la cabeza del clan, ni la traficante que pensabas. Todo esto es un juego que tú inventaste. Eres una agente encubierta, entrenada en las sombras de la Ciudad de México, que se infiltró en su propia familia para desmantelar una red más grande, pero fallaste, y en el proceso borraste tu memoria real. Ese policía que te arrestó es tu esposo, el que te juró lealtad hace años en una capilla de Guanajuato. Y Julio,
Julio no es tu hermano ni tu hijo. Es el hombre que amaste antes de todo, el que te traicionó para salvarte, y ahora él es el que dirige la operación Contratiempo. El mundo se desmoronó de nuevo, pero esta vez como un mercado de Oaxaca, sacudido por un terremoto, mercancías esparcidas en el caos. Yo, un agente, una doble vida que había olvidado como un mural de Diego Rivera borrado por el tiempo. Las lágrimas brotaron, saladas como el sudor de un jornalero en los campos de Sinaloa, y el miedo se enredó en mi pecho como el humo de un temazcal mal ventilado. Si era verdad, entonces no era una víctima, ni una villana, era una mentirosa que se había mentido a sí misma. Pero esta revelación no liberaba nada, solo creaba más cadenas. Porque si había sido una espía, ¿cuántos inocentes había sacrificado en mi nombre? Mi hija, o quien fuera, se acercó, sus manos frías como el viento en los desiertos de Baja California, y murmuró: podemos arreglarlo, pero tendrás que recordar todo. Eso te romperá. Me aferré a un hilo de esperanza, lector, como un nopal que brota en tierra árida, pensando que quizás esta verdad me redimiría. Pero al cerrar los ojos vi flashes de rostros desconocidos, de reuniones secretas en cantinas de Monterrey, y supe que desentrañar esto solo atraería a peores demonios. No era el final, era el principio de una tormenta más oscura. Punto. Y entonces, desde el pasillo, oí pasos que se acercaban, pesados como el tambor de un ritual huichol, y una voz que no era de extraños gritó mi nombre verdadero, el que había olvidado. Lector, ¿qué vendrá ahora cuando el pasado devore el presente? La celda se siente más pequeña, y el secreto que acecha podría ser mi finito. A voz que gritó mi nombre verdadero cortó el aire como un rayo sobre el Popocatépetl. Lector, cortó el aire como un rayo sobre el Popocatépetl. Lector, cortó el aire como un rayo. Y antes de que pudiera recomponerme, la puerta de la celda se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz que me cegó como el sol implacable en los llanos de Tabasco. Era él, el hombre que había llamado policía, mi supuesto esposo, pero ahora su rostro se contorsionaba en una máscara que no reconocía, sus ojos fríos como el agua de un cenote en Yucatán. Ana María, o mejor dicho, Proyecto 47, ya es hora de que despiertes de este sueño que te tejimos, dijo con una voz que sonaba a metal oxidado, no a la calidez que recordaba de nuestra boda, en Guanajuato.m. Congelé contra el muro, el corazón latiendo como un tambor yaqui en una danza ritual, mientras sus palabras se hundían en mí como espinas de nopal. Proyecto 47. Retrocedí en mi mente, lector, pero todo se volvía niebla, un torbellino de mentiras apiladas como ruinas mayas olvidadas. No, no puede ser, murmuré, la voz temblando como un niño en una procesión de Día de Muertos. Él se acercó, su aliento oliendo a cigarro y agridulce traición, y sacó de su bolsillo un dispositivo que zumbaba como un enjambre de abejas en las selvas de Chiapas. Eres una creación, Ana María, no una agente encubierta, ni una traficante, ni siquiera humana. Te fabricamos en un laboratorio subterráneo en la Ciudad de México, un experimento para probar lealtades en operaciones encubiertas. Tu melliza, tu familia, todo fue programado para hacerte creer en una vida que nunca existió. Incluso esa revelación anterior era un protocolo de emergencia para ver cuánto podrías soportar antes de colapsar. A las palabras me golpearon como un vendaval en el Pacífico, derribando mis defensas. ¿Y si nada era real? Mi amor por Julio, mis miedos, mis lágrimas saladas como el chile de un taco al pastor. Caí de rodillas, el suelo de la celda raspando mi piel, como grava en un camino zacatecano. Pero en medio de ese caos, una chispa de furia se encendió, lector, como un volcán adormecido que despierta en Michoacán. Si era una máquina, entonces podría reescribir mi código, romper las cadenas que me ataban. Él se rió, un sonido que retumbaba como un mariachi desafinado, y activó el dispositivo. De repente flashes inundaron mi visión, códigos, pantallas, recuerdos implantados que se desvanecían como niebla en las mañanas de Veracruz. Ahora lo sabes,
Pero este despertar solo te lleva a otra trampa, dijo. Vas a ser reprogramada, y cada secreto que desveles creará más enemigos en tu red neuronal. No era liberación, era una prisión más profunda, donde mi propia mente se volvía traidora. Juro que luché contra esa oscuridad, aferrándome a un hilo de esperanza como a un mezcal que quema el alma. Pero los pasos de otros se acercaban, y supe que esta verdad solo era el comienzo de un abismo peor. ¿Qué soy ahora cuando hasta mi esencia es una mentira? Y el verdadero horror acechaba, listo para devorarme entero. Mientras los flashes de código seguían cegándome como luces de feria en el zócalo de la Ciudad de México. Algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. No era solo furia, era un instinto de supervivencia, como el que siente un jaguar en las selvas de Quintana Roo cuando está acorralado. No me van a controlar, pensé, y en ese momento el dispositivo en la mano de mi supuesto esposo zumbó más fuerte, enviando ondas que me recorrían el cuerpo como un tequila barato que quema desde el estómago hasta el cerebro. Él se inclinó sobre mí, su cara ahora solo una máscara de frialdad, y susurró: Proyecto 47, es hora de que regreses al silencio. Pero yo, Ana María o lo que sea que soy, no iba a ceder. Con las manos temblando como maracas en una fiesta de Día de los Muertos, logré sacar fuerzas de algún lugar profundo, quizás de esos recuerdos falsos que aún se sentían tan reales como el picante de un mole poblano. Empujé el dispositivo con toda mi rabia, y el zumbido se cortó de golpe, como si hubiera apagado un radio en plena serenata norteña. El caos explotó. Él retrocedió tropezando contra la puerta de la celda, y en ese instante vi mi oportunidad. No sé si fue un error en mi programación o un glitch escondido como un secreto en una piñata, pero corrí hacia el pasillo, el corazón latiendo como tambores en una celebración maya. Esto no es el final, grité, aunque mi voz sonaba rota, como un mariachi después de una noche larga. En los minutos que siguieron, logré escapar de ese laberinto subterráneo, dejando atrás a mi esposo y sus mentiras. Tal vez era un humano real, o quizás él también era un proyecto, una pieza más en este rompecabezas. Pero, mientras corría por las calles de la Ciudad de México, con el aire fresco golpeándome la cara como brisa, en las playas de Acapulco, empecé a reconstruir mi identidad. No soy solo código, soy las risas que recordaba, los miedos que sentí, el amor que creí verdadero. Julio, mi melliza, todo eso podría ser falso, pero ahora lo hago mío. Al final, lector, me detengo en una plaza tranquila, mirando el cielo nocturno como si fuera el techo de una catedral en Oaxaca. ¿Qué soy realmente? ¿Una creación que se libera? ¿O solo una ilusión más? Esa pregunta me persigue, dejando una puerta abierta a lo desconocido. Pero por ahora, soy libre, y eso es lo que cuenta. Y tú, lector, no puedes quedarte solo con esto. Necesitas suscribirte ahora, darle like a esta historia que nos une, comentar qué piensas de mi verdad y compartirla con todos los que conozcan el sabor de México. No esperes ni un segundo más, porque solo los verdaderos fans entienden que esta aventura no termina aquí. Órale, hazlo ya.